Mi hija se fue a un crucero de 3 meses y me dejó con $10 sola en casa con cuentas por pagar. Cuando ella finalmente volvió, lo que acabó viendo la hizo gritar muy fuerte. No, no, esto no puede estar sucediendo. Mi nombre es Fátima Meneses. Tengo 72 años. Y el día que mi hija Lorena cerró la puerta de esta casa para irse a un crucero de 3 meses, dejándome sola con apenas $10 en la mano, fue el día en que algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero no de la forma que ella esperaba. No me rompí hacia adentro, cayendo en pedazos sobre mí misma como una mujer derrotada. Me rompí hacia afuera. Y esa fractura se convertiría en la grieta por donde toda la verdad finalmente saldría a la luz. Recuerdo cada detalle de esa mañana. Era un sábado de septiembre. El cielo estaba claro, sin nubes, como si el mundo entero estuviera de buen humor menos yo. Lorena bajó las escaleras arrastrando su equipaje grande, ese de color rojo brillante que había comprado especialmente para el viaje. Iba vestida con ropa nueva. Pantalones blancos, blusa de seda, zapatos caros. Llevaba el cabello recién arreglado en el salón, las uñas pintadas de un tono rosado que combinaba con su bolso. Se veía radiante, feliz, emocionada. Yo estaba sentada en la cocina, tomando mi café de la mañana, ese café que preparo desde hace más de 50 años de la misma forma, con la misma cuchara, en la misma taza blanca que mi difunto esposo me regaló cuando cumplimos 10 años de casados. Esa taza es uno de los pocos objetos que aún me conectan con tiempos mejores. Con días en que me sentía amada, necesaria, importante para alguien. Lorena entró a la cocina con prisa. Ni siquiera me miró a los ojos cuando empezó a hablar. Dejó caer su bolso sobre la mesa, sacó su teléfono, revisó algo en la pantalla, y entonces, sin levantar la vista, dijo: «Mamá, ya llamé al taxi. Llega en 5 minutos. Necesito que entiendas algo antes de irme». Yo no dije nada. Solo levanté mi taza y tomé un sorbo de café tibio mientras la observaba. Había aprendido hace mucho tiempo que con Lorena era mejor dejarla hablar primero. Esperar. Escuchar. No interrumpir. Porque cualquier cosa que yo dijera podía convertirse en una excusa perfecta para que ella explotara, me acusara de dramática, de exagerada, de no entender nada. Este viaje me costó una fortuna, continuó ella, ahora mirando hacia la ventana, como si le estuviera hablando al jardín y no a mí. Llevo meses planeándolo. Meses ahorrando. Sacrificándome. Y finalmente llegó el momento. 3 meses en el Caribe, mamá. 3 meses de descanso que me merezco después de todo lo que he trabajado. Asentí en silencio. Porque eso es lo que siempre hago. Asentir. Aceptar. Tragar todo lo que ella dice sin replicar. Sé que es mucho tiempo, siguió diciendo, ahora revisando su reflejo en la ventana, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero necesito esto. Necesito desconectarme. Estar lejos de todo. Del trabajo. Del estrés. De las responsabilidades. Hizo una pausa. Y entonces agregó, con una frialdad que todavía me hiela la sangre cuando la recuerdo: y eso te incluye a ti también, mamá. Sentí como mis dedos apretaron la taza con más fuerza. Pero no dije nada. No pregunté nada. No lloré. Porque ya estaba acostumbrada a esas palabras. A ese tono. A esa forma tan particular que Lorena tiene de hacerme sentir que soy una carga. Un problema. Un obstáculo entre ella y su felicidad. Entonces ella metió la mano en su bolso y sacó un billete de $10. Lo dejó caer sobre la mesa, frente a mí, como si estuviera dejando una propina. Toma, dijo. Esto es para que te las arregles mientras no estoy. Me quedé mirando ese billete. $10. Una sola cuenta arrugada, vieja, que apenas alcanzaba para comprar un cartón de leche y un pan. Y ella esperaba que yo sobreviviera 3 meses con eso. Lorena, susurré, sintiendo como mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Las cuentas de la casa, la luz, el agua, el gas, mi medicina. Ya sé, mamá, me interrumpió con impaciencia, cruzándose de brazos. Pero no puedo darte más. Gasté todo en el crucero. Y francamente, ya es hora de que aprendas a resolverlo tú sola. No puedes depender de mí para todo. Tienes 72 años, no eres inválida. Quise gritarle.
Quise recordarle que esta casa es mía, que la compré yo con el dinero del seguro de vida de su padre, que cada mueble, cada plato, cada rincón de estas paredes fue pagado con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mis propias manos. Quise decirle que ella vive aquí sin pagar renta, sin contribuir a nada, comiendo de mi comida, usando mis servicios, aprovechándose de mi silencio y de mi amor incondicional. Pero no lo hice, porque sabía que no serviría de nada. Lorena siempre tiene una respuesta lista. Siempre tiene una forma de voltear las cosas y hacerme sentir culpable, de convertirse en la víctima y a mí en la villana. Así que solo tomé el billete de $10 y lo sostuve entre mis dedos temblorosos, sintiendo el peso de la humillación caer sobre mis hombros como una losa de cemento. Bueno, dijo ella, mirando su reloj. El taxi ya debe estar afuera. Tomó su bolso, su equipaje, y se dirigió hacia la puerta. Yo me levanté despacio de la silla, con las rodillas rígidas y el cuerpo pesado, y la seguí hasta la entrada. Cuando abrió la puerta, entró una ráfaga de aire fresco que olía a flores del jardín. Lorena salió, bajó los escalones, y el taxista se bajó para ayudarla con el equipaje. Ella volteó hacia mí una última vez, con una sonrisa ligera en los labios, como si todo esto fuera normal. Como si abandonar a tu madre anciana con $10 durante 3 meses fuera algo perfectamente aceptable. Cuídate, mamá, dijo, con un tono casi alegre. Nos vemos en diciembre. Y entonces se subió al taxi. La puerta se cerró. El motor arrancó. Y yo me quedé ahí, parada en el umbral de mi propia casa, sosteniendo esos $10 en la mano, viendo cómo el carro se alejaba por la calle hasta desaparecer en la esquina. El silencio que cayó sobre mí en ese momento fue absoluto. Pesado. Asfixiante. Entré de nuevo a la casa y cerré la puerta despacio. Mis pasos resonaron en el pasillo vacío. La sala estaba en silencio. La cocina estaba en silencio. Todo estaba en silencio. Excepto mi corazón, que latía con fuerza, bombeando algo que no era solo tristeza. Era rabia. Era dolor. Era una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si quería llorar o gritar. Pero hice algo distinto. Caminé hasta la mesa del comedor, me senté, y coloqué el billete de $10 frente a mí. Lo miré fijamente durante varios minutos. Y mientras lo miraba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una voz pequeña, enterrada bajo años de sumisión y silencio, comenzó a hablar. Y esa voz me dijo algo muy claro: esto no se va a quedar así. Lorena cree que puede irse tranquila. Cree que puede abandonarme y regresar en 3 meses como si nada hubiera pasado. Cree que voy a estar aquí, esperándola con una sonrisa, con la casa limpia, con la comida lista, como siempre he estado. Pero se equivoca. Porque esta vez, algo va a ser diferente. Esta vez, voy a hacer algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Voy a defenderme. Voy a actuar. Y cuando ella regrese de ese crucero, bronceada y descansada, va a encontrar algo que jamás esperó. Algo que la va a hacer gritar. No voy a mentir. Los primeros días después de que Lorena se fue fueron los más difíciles de mi vida. Y eso es mucho decir, considerando que he enterrado a mi esposo, he pasado por enfermedades, he conocido la soledad más profunda. Pero esto era diferente. Esto no era el dolor de perder a alguien por circunstancias inevitables. Esto era el dolor de ser desechada por la única persona que debería amarme incondicionalmente. Me desperté el domingo por la mañana en una cama vacía, en una casa vacía, con un silencio tan denso que podía escuchar el zumbido de mis propios pensamientos. Me quedé acostada varios minutos, mirando el techo, sintiendo el peso de la realidad aplastándome el pecho. Lorena se había ido. Y yo estaba sola. Completamente sola. Me levanté despacio, con el cuerpo adolorido y la mente nublada. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. 72 años me devolvían la mirada. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Cabello gris recogido en un moño desordenado. Ojeras oscuras bajo los párpados. Me veía cansada. Vieja. Invisible. Como una mujer que el mundo ya había olvidado. Bajé a la cocina y abrí la alacena. Había medio paquete de arroz, una lata de frijoles, 2 papas viejas, y un pedazo de pan duro. En el refrigerador, apenas quedaba un poco de leche, 2 huevos,
y un trozo de queso envuelto en papel aluminio. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Si racionaba todo con cuidado, tal vez podría estirar esa comida por una semana. Tal vez 2, si comía muy poco. Pero después de eso, no sabía qué iba a hacer. Los $10 seguían sobre la mesa del comedor, exactamente donde los había dejado la noche anterior. Los tomé y los guardé en el bolsillo de mi bata. Esos $10 eran todo lo que tenía entre yo y el hambre. Entre yo y la desesperación total. Preparé un té simple y me senté frente a la ventana de la sala. Desde ahí podía ver la calle tranquila, las casas de los vecinos, el jardín descuidado del frente. Solía cuidar ese jardín con tanto cariño. Plantaba flores, podaba los arbustos, regaba cada mañana. Pero desde hace meses ya no tengo fuerzas para eso. Y Lorena nunca movió un dedo para ayudarme. Pensé en llamarla, tomar el teléfono y marcar su número. Decirle que cometió un error. Que $10 no son suficientes. Que necesito ayuda. Pero entonces recordé algo que ella me había dicho hace meses, durante una de nuestras tantas discusiones. Mamá, si me llamas durante el viaje, no voy a contestar. Necesito desconectarme de todo. No me busques a menos que sea una emergencia de vida o muerte. Y ahí estaba el problema. Para Lorena, que yo no tuviera comida no era una emergencia. Que yo no tuviera dinero para pagar las cuentas no era una emergencia. Que yo estuviera sola, asustada, abandonada, no era nada que mereciera su atención. Porque para ella, yo no era una prioridad. Nunca lo he sido. Esa tarde revisé el correo que había llegado durante la semana. 3 sobres blancos con ventanas transparentes. Los abrí con manos temblorosas. Cuenta de electricidad, $85. Cuenta de agua, $32. Cuenta de gas, $48. Total, $165. Todas con fecha de vencimiento en menos de 2 semanas. Sentí como el pánico empezaba a trepar por mi garganta. $165. Y yo tenía 10. ¿Qué iba a pasar cuando cortaran los servicios? ¿Cómo iba a vivir sin luz? ¿Sin agua? ¿Sin gas para cocinar? La casa se volvería inhabitable. Me volvería invisible incluso para mí misma. Coloqué las cuentas sobre la mesa, una al lado de la otra, y las observé durante largo rato. Y mientras las observaba, esa misma voz que había despertado el día anterior volvió a hablar dentro de mí. Pero esta vez no me decía que iba a defenderme. Esta vez me decía algo más específico. Más claro. Más peligroso. Registra esto, me dijo la voz. Registra cada detalle. Cada cuenta. Cada día de abandono. Cada momento de sufrimiento. Guarda las pruebas. Porque va a llegar el día en que las vas a necesitar. Me levanté de la silla, fui a mi habitación, y busqué en el cajón de mi mesita de noche. Ahí, debajo de unos pañuelos viejos y unas fotos antiguas, encontré un cuaderno pequeño de pastadura que había comprado hace años y nunca había usado. Lo saqué, lo limpié con la mano, y regresé a la mesa del comedor. Abrí el cuaderno en la primera página. Tomé un bolígrafo azul. Y escribí la primera línea. Sábado, 16 de septiembre. Lorena se fue a un crucero de 3 meses. Me dejó sola en casa con $10. Y entonces seguí escribiendo. Anoté la fecha exacta. La hora aproximada en que ella se fue. Las palabras que me dijo. El billete de $10. Las cuentas que habían llegado. Los alimentos que quedaban en la alacena. Todo. Cada detalle, por pequeño que fuera, quedó registrado en esas páginas con mi letra temblorosa pero firme. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa información. No tenía un plan claro todavía. Pero algo en mi interior me decía que esto era importante. Que necesitaba pruebas. Que necesitaba un registro real, tangible, de lo que estaba sucediendo. Porque Lorena era muy hábil para distorsionar la realidad. Para cambiar las historias. Para hacerme quedar como la exagerada, la dramática, la que inventa problemas donde no los hay. Pero esta vez, no iba a poder hacerlo. Porque yo iba a tener pruebas. Iba a tener fechas. Iba a tener hechos. Y los hechos no mienten. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón de la cocina, debajo de los manteles.
Un lugar seguro donde Lorena nunca buscaría, en caso de que regresara antes de tiempo. Aunque sabía que eso no iba a pasar. Lorena estaba disfrutando demasiado su libertad como para pensar en mí. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, mirando la oscuridad del techo, sentí algo extraño. No era solo tristeza. No era solo miedo. Era algo más profundo. Más poderoso. Era determinación. Una llama pequeña, casi invisible, pero que ardía con una intensidad que no había sentido en años. Lorena cree que puede hacer esto y salirse con la suya. Cree que puede abandonarme, humillarme, tratarme como si yo no importara, y luego regresar como si nada hubiera pasado. Cree que voy a estar aquí, esperándola con los brazos abiertos, perdonándola como siempre lo he hecho. Pero se equivoca, porque esta vez va a ser diferente. Esta vez, cuando ella regrese de ese crucero, cuando baje de ese taxi bronceada y descansada, con su equipaje lleno de recuerdos y su teléfono lleno de fotos, va a encontrar algo que jamás esperó. Va a encontrar consecuencias. Va a encontrar verdad. Va a encontrar justicia. Y no voy a gritar. No voy a llorar. No voy a perder el control. Voy a hacer algo mucho más poderoso. Voy a mostrarle pruebas. Voy a mostrarle hechos. Voy a mostrarle lo que realmente pasó durante estos 3 meses mientras ella estaba disfrutando del sol y del mar sin pensar en mí ni una sola vez. Y cuando vea todo eso, cuando entienda la magnitud de lo que hizo, va a gritar. Va a intentar justificarse. Va a intentar manipular la situación. Pero ya no va a funcionar. Porque esta vez, el silencio se rompió. Y cuando el silencio de una madre se rompe después de toda una vida de aguantar, el ruido que hace es ensordecedor. Me dormí esa noche con el cuaderno en mi mente. Con la lista de cosas que necesitaba registrar. Con la certeza de que cada día que pasara, cada momento de abandono, cada cuenta sin pagar, cada comida que me saltara, cada lágrima que derramara en soledad, quedaría documentado, guardado, preservado. Porque cuando llegara el momento del enfrentamiento final, yo no iba a depender de mi palabra contra la de ella. Iba a tener algo mucho más poderoso que palabras. Iba a tener evidencia. Iba a tener verdad escrita en tinta. Iba a tener justicia callada, paciente, inevitable. Y Lorena todavía no lo sabía, pero su crucero de 3 meses no iba a terminar con el regreso triunfal que ella imaginaba. Iba a terminar con un despertar brutal. Con una realidad que no podría ignorar. Con consecuencias que no podría evitar. Porque yo, Fátima Meneses, a mis 72 años, finalmente había tomado una decisión. Y esa decisión iba a cambiar todo. La primera semana completa sin Lorena fue un descenso lento hacia un tipo de desesperación que nunca antes había experimentado. No fue dramático. No hubo un colapso repentino. Fue algo mucho peor. Fue el desgaste silencioso de la dignidad. La erosión gradual de la esperanza. El descubrimiento doloroso de que cuando ya no le importas a nadie, el mundo simplemente sigue girando sin ti. El lunes por la mañana me desperté con hambre. No había desayunado el domingo para ahorrar comida, así que el estómago me dolía. Me preparé medio huevo revuelto y un pedazo pequeño de pan tostado. Comí despacio, masticando cada bocado como si fuera el último. Porque en cierta forma, cada comida se sentía así. Como si estuviera contando los días que me quedaban antes de que la alacena se vaciara por completo. Pasé la mañana limpiando la casa. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo. Necesitaba moverme. Necesitaba sentir que todavía tenía control sobre algo, aunque fuera solo sobre el polvo de los muebles. Barrí el piso. Limpié las ventanas. Ordené los cajones. Y todo el tiempo, el silencio de la casa me seguía como una sombra pesada. A mediodía, el teléfono sonó. Mi corazón dio un salto. Pensé que tal vez era Lorena. Que tal vez había cambiado de opinión. Que tal vez había recordado que tenía una madre anciana esperándola en casa. Corrí hacia el teléfono con una urgencia que ahora me avergüenza recordar. Contesté con voz ansiosa. Bueno. Era una grabación automática. Una compañía de tarjetas de crédito ofreciéndome un préstamo. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada, sintiendo como la decepción me atravesaba el pecho como una aguja fría. Lorena no iba a llamar. Tenía que aceptarlo.
Ella había dicho que no quería que la molestaran. Y lo había dicho en serio. El martes, abrí el último cartón de leche. Estaba a punto de caducar, pero lo bebí de todas formas. No podía darme el lujo de desperdiciar nada. Calculé que los $10 que tenía alcanzaban para comprar tal vez 2 o 3 cosas básicas en el supermercado. Arroz, frijoles, tal vez un poco de pan. Pero si gastaba ese dinero ahora, no iba a tener absolutamente nada para las próximas semanas. Así que decidí esperar. Racionarme aún más. Comer menos. Sobrevivir con lo que quedaba. Ya había perdido peso en los últimos meses. Podía permitirme perder un poco más. El miércoles llegó otra carta. Esta vez era de la compañía de teléfono. $63. Fecha de vencimiento. En 10 días. La abrí con manos temblorosas y la agregué a la pila de cuentas sin pagar que crecía sobre la mesa del comedor. 4 cuentas ahora. $228 en total. Una cifra que para muchas personas tal vez no significaba mucho. Pero para mí, en ese momento, era una montaña imposible de escalar. Saqué el cuaderno de su escondite. Abrí una nueva página. Y escribí, miércoles, 20 de septiembre. Llegó cuenta de teléfono, $63. Total de deudas, $228. Dinero disponible, $10. Comida restante, 2 papas, 1 lata de frijoles, medio paquete de arroz. Lorena no ha llamado. Cerré el cuaderno y lo volví a guardar. Cada vez que escribía en él, sentía una mezcla extraña de dolor y poder. Dolor porque estaba documentando mi propia humillación. Poder porque sabía que estas palabras, estos números, estas fechas, iban a servir para algo. Todavía no sabía exactamente qué, pero algo dentro de mí me decía que esto no era en vano. El jueves intenté salir a caminar por el vecindario. Necesitaba aire fresco. Necesitaba ver algo más allá de estas 4 paredes. Me puse mi vestido más viejo, el que ya casi no uso porque está desgastado y tiene manchas que no salen ni con cloro. Pero ya no me importaba. Nadie me veía de todas formas. Me había vuelto invisible. Caminé despacio por la acera, sintiendo como las rodillas me dolían con cada paso. Pasé frente a la casa de los Valverde. Celia, la vecina, estaba regando su jardín. Me vio y levantó la mano para saludar. Yo le devolví el saludo con una sonrisa forzada y seguí caminando. No quería detenerme. No quería que me hiciera preguntas. No quería tener que explicar por qué estaba sola. ¿Por qué se veía tan descuidado mi jardín? ¿Por qué había adelgazado tanto? Cuando regresé a casa, me sentía exhausta. No había caminado más de 10 minutos, pero mi cuerpo ya no tenía fuerzas. Me senté en el sofá de la sala y cerré los ojos. Y por primera vez desde que Lorena se fue, lloré. Lloré sin ruido, con lágrimas silenciosas que resbalaban por mis mejillas y caían sobre mi regazo. Lloré por todo lo que había perdido. Por la hija que creí tener y que nunca existió. Por los años que dediqué a criarla, sacrificándome, dándole todo, creyendo que algún día ella me cuidaría como yo la cuidé a ella. Pero ese día nunca llegó. Y ahora estaba aquí, sola, hambrienta, asustada, sin saber cómo iba a sobrevivir los próximos 2 meses y medio. El viernes decidí revisar el resto de la casa en busca de algo que pudiera vender. Abrí cajones. Revisé armarios. Busqué entre cajas viejas. Encontré algunas joyas que mi esposo me había regalado hace décadas. Un collar de perlas. Un par de aretes de oro. Un anillo con una piedra pequeña. No valían mucho, pero tal vez podía conseguir algo de dinero por ellos. Pero entonces me detuve. Esas joyas eran todo lo que me quedaba de él. Los únicos recuerdos tangibles de un tiempo en que alguien me amaba. En que alguien me valoraba. ¿De verdad iba a venderlas para sobrevivir mientras mi hija disfrutaba de un crucero de lujo? Guardé las joyas de nuevo en su caja. No todavía. Si las cosas empeoraban más, tal vez. Pero no todavía. El sábado, exactamente una semana después de que Lorena se fue, me pesé en la báscula del baño. Había perdido 4 kilos. En una semana. 4 kilos que mi cuerpo ya no podía permitirse perder. Me veía demacrada, pálida, enferma.
pero no podía hacer nada al respecto. No tenía dinero para comprar comida. No tenía a nadie que me ayudara. Estaba completamente sola. Esa tarde me senté frente a la ventana de nuevo, mirando la calle vacía, y empecé a pensar en cómo había llegado hasta aquí. ¿En qué momento me convertí en esta mujer? ¿En qué momento permití que mi hija me tratara como si yo no valiera nada? ¿Por qué nunca dije que no? ¿Por qué nunca puse límites? ¿Por qué siempre justifiqué su comportamiento, su egoísmo, su crueldad? Porque tenía miedo. Miedo de perderla. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de que si la confrontaba, si le exigía respeto, ella simplemente se iría y nunca volvería. Así que elegí el silencio. Elegí la sumisión. Elegí tragarme el dolor y fingir que todo estaba bien. Pero ahora me daba cuenta de que ese miedo me había destruido. Me había convertido en una sombra. En una mujer sin voz. Sin poder. Sin dignidad. Y lo peor de todo era que Lorena lo sabía. Sabía que yo nunca iba a enfrentarla. Sabía que podía tratarme como quisiera y yo siempre iba a perdonarla. Sabía que tenía todo el control. Pero ya no más. Saqué el cuaderno otra vez. Y en la página correspondiente al sábado, escribí algo diferente. No solo hechos. No solo números. Esta vez escribí algo personal. He pasado toda mi vida cuidando a Lorena. Le di todo. Mi tiempo. Mi dinero. Mi energía. Mi amor. Y ahora, cuando más la necesito, me abandonó como si yo fuera basura. Pero esto va a terminar. De una forma u otra, esto va a terminar. Cerré el cuaderno y lo guardé. Mi mano temblaba. Mi corazón latía rápido. Porque sabía que algo había cambiado dentro de mí. Algo fundamental. Algo irreversible. El domingo por la mañana, el segundo domingo sin Lorena, me desperté con un pensamiento claro en la mente. Si iba a sobrevivir esto, si iba a llegar hasta el final, si iba a tener la oportunidad de enfrentar a mi hija cuando regresara, necesitaba ser más inteligente. Más estratégica. No podía simplemente esperar a que las cosas mejoraran. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Qué podía hacer una mujer de 72 años, sin dinero, sin apoyo, sin nadie que la escuchara? Y entonces recordé algo. Años atrás, cuando mi esposo estaba vivo, él solía decir: Fátima, la gente subestima a las mujeres mayores. Creen que somos frágiles, indefensas. Pero esa es nuestra ventaja. Porque mientras ellos no nos toman en serio, nosotras podemos ver todo, entender todo. Y cuando llega el momento correcto, actuar. En ese momento no entendí lo que quiso decir. Pero ahora, sentada en mi cocina vacía, con el estómago gruñendo de hambre y el corazón lleno de una mezcla de dolor y determinación, finalmente lo comprendí. Lorena me había subestimado. Había asumido que yo era demasiado débil, demasiado vieja, demasiado sumisa para hacer algo. Había asumido que podía tratarme como quisiera sin consecuencias. Pero estaba equivocada. Y cuando regresara, iba a descubrirlo de la forma más dura posible. La segunda semana sin Lorena trajo consigo una claridad que no esperaba. No fue una revelación repentina ni un momento dramático de iluminación. Fue algo más sutil, más peligroso. Fue el momento en que dejé de ser una víctima pasiva y me convertí en algo diferente. En alguien que observa, que anota, que planea. El lunes por la mañana, cuando me desperté con el estómago vacío y el cuerpo débil, tomé una decisión. Ya no iba a desperdiciar energía sintiendo lástima por mí misma. Ya no iba a pasar horas llorando en silencio o preguntándome por qué mi hija me trataba así. En lugar de eso, iba a usar ese tiempo para algo más productivo. Iba a documentar todo. Absolutamente todo. Me levanté de la cama, fui directamente a la cocina, saqué el cuaderno de su escondite, y me senté a la mesa con un propósito renovado. Abrí una nueva página y empecé a escribir de forma más sistemática. Ya no solo fechas y cantidades. Ahora iba a crear un registro completo. Detallado. Irrefutable. Escribí, lunes, 25 de septiembre. Día 10 sin Lorena. Peso actual, 58 kilos. He perdido 4 kilos desde que se fue. Comida restante en la casa, un papa, media lata de frijoles, 3 cucharadas de arroz. Dinero en mano,
$10, sin usar todavía. Cuentas vencidas. Ninguna todavía, pero vencimiento se aproxima. Síntomas físicos. Mareos constantes, debilidad en las piernas, dolor de cabeza. Estado emocional. Determinada. Releí lo que había escrito. Era crudo. Era honesto. Era la verdad desnuda de mi situación. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, era poder. Porque Lorena podía mentir. Podía manipular. Podía distorsionar los hechos. Pero no podía cambiar lo que estaba escrito en estas páginas con mi propia letra. Después de escribir, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Iba a tomar fotografías. No tenía un teléfono inteligente como Lorena. Solo tenía un teléfono viejo de teclas que apenas servía para llamadas. Pero recordé que en algún lugar de la casa había una cámara digital antigua que mi esposo había comprado hace años. Nunca la usábamos mucho, pero tal vez todavía funcionaba. Busqué en el armario del cuarto de huéspedes, entre cajas llenas de cosas olvidadas, y finalmente la encontré. Era una cámara pequeña, plateada, con algunas marcas de uso pero aparentemente en buen estado. La encendí. Para mi sorpresa, todavía tenía batería. La pantalla se iluminó con un parpadeo débil. Funcionaba. Regresé a la cocina y empecé a tomar fotografías. Fotografié la alacena casi vacía. La lata de frijoles a medio terminar. La papa solitaria. El paquete de arroz con apenas un puñado de granos en el fondo. Fotografié el refrigerador vacío, con solo una botella de agua del grifo que había llenado para no morir de sed. Fotografié la pila de cuentas sin pagar sobre la mesa del comedor. Fotografié el billete de $10 que Lorena me había dejado. Cada clic de la cámara era como un martillazo en un clavo. Estaba construyendo algo. Una estructura sólida hecha de evidencia. De pruebas visuales que nadie podría negar ni discutir. Cuando terminé, revisé las fotos en la pequeña pantalla de la cámara. Eran imágenes tristes. Desoladoras. Mostraban exactamente lo que era mi vida en este momento. Abandono total. Pero también mostraban algo más. Mostraban que yo estaba consciente. Que estaba presente. Que estaba preparándome para algo. Guardé la cámara en el mismo cajón donde guardaba el cuaderno. Mi arsenal secreto. Mi colección privada de verdades que pronto verían la luz. El martes por la tarde decidí hacer algo que me aterraba pero que sabía que era necesario. Iba a usar los $10. No podía seguir así. Mi cuerpo estaba llegando a un límite peligroso. Si no comía pronto algo más sustancioso, iba a enfermarme de verdad. Y si me enfermaba, ¿quién iba a cuidarme? Nadie. Me puse mi abrigo viejo, tomé los $10 y salí de la casa. La caminata hasta la tienda de la esquina fue más difícil de lo que esperaba. Mis piernas temblaban. Me sentía mareada. Tuve que detenerme 2 veces para recuperar el aliento. Pero finalmente llegué. Entré a la tienda con la cabeza agachada, esperando que nadie me reconociera. El lugar olía a pan fresco y a detergente. Tomé una canasta pequeña y empecé a recorrer los pasillos, revisando precios con desesperación. Todo era más caro de lo que recordaba. Un paquete de arroz, $3.50. Una lata de atún, $2. Un cartón de huevos, $4. Pan, $2.50. Hice cálculos mentales rápidos. Si compraba arroz y atún, gastaba $5.50. Me quedaban $4.50. Con eso podía comprar el pan y todavía me sobraría algo. Pero no podía comprar huevos. No alcanzaba. Puse el arroz y el atún en la canasta. Tomé el pan más barato que encontré. Fui a la caja y coloqué todo sobre el mostrador. La cajera, una muchacha joven con el cabello recogido en una cola alta, escaneó los productos sin mirarme a los ojos. $8.20, dijo con voz monótona. Saqué el billete de $10 de mi bolsillo y lo entregué. Ella me devolvió $1.80 en monedas. Yo tomé el cambio con manos temblorosas y lo guardé. $1.80. Eso era todo lo que me quedaba ahora hasta que Lorena regresara. Caminé de regreso a casa cargando la pequeña bolsa de compras. Sentía el peso de esos 3 artículos como si fueran ladrillos. No por su peso físico, sino por lo que representaban.
Representaban que había cruzado una línea, que había gastado mi último recurso, que ahora no tenía absolutamente nada más. Cuando llegué a casa, guardé las compras en la alacena y me senté en la mesa del comedor. Saqué el cuaderno y escribí: martes, 26 de septiembre. Gasté los $10 que Lorena me dejó. Compré arroz, atún, pan. Total gastado, $8.20. Dinero restante, $1.80. Esto tiene que durarme aproximadamente 70 días más. Releí esa última línea varias veces. 70 días. 10 semanas. 2 meses y medio. Una eternidad cuando no tienes nada. Cerré el cuaderno y apoyé la cabeza sobre mis manos. Estaba cansada. Tan cansada. No solo físicamente. Estaba cansada en el alma. Cansada de luchar. Cansada de sobrevivir. Cansada de sentirme invisible. Pero entonces pensé en algo. Pensé en el cuaderno. En las fotografías. En todo lo que estaba acumulando. Y me di cuenta de que no estaba haciendo esto solo para sobrevivir. Estaba haciendo esto para construir un caso. Para tener pruebas. Para que cuando Lorena regresara, cuando me mirara con esa sonrisa condescendiente y me dijera: ¿ves, mamá? No fue para tanto. Sobreviviste, yo pudiera mostrarle exactamente lo que significó sobrevivir. Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sobrevivir es despertar cada día sin saber si vas a tener comida. Es sentir cómo tu cuerpo se debilita poco a poco. Es vivir con miedo constante de que corten los servicios, de que te enfermes, de que algo terrible pase y no haya nadie que pueda ayudarte. Sobrevivir es existir en un estado de angustia permanente. Y eso era exactamente lo que Lorena me había obligado a hacer. El miércoles por la mañana, mientras comía una pequeña porción de arroz hervido sin sal ni aceite porque no tenía nada más para darle sabor, escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana y vi a Celia Valverde, mi vecina, parada en su jardín, mirando hacia mi casa con expresión preocupada. Nos hicimos contacto visual por un segundo. Ella levantó la mano en un saludo tímido. Yo respondí de la misma forma y me alejé rápidamente de la ventana. No quería que se acercara. No quería tener que explicar nada todavía. No era el momento. Pero sabía que pronto sería inevitable. Celia era observadora. Atenta. Y ya había notado que algo no estaba bien. Solo era cuestión de tiempo antes de que tocara mi puerta. El jueves llegó otra carta. Esta vez era de la compañía de electricidad. Una notificación de que si no pagaba la cuenta vencida en los próximos 5 días, el servicio sería suspendido. 5 días. Eso significaba que para el martes de la próxima semana, si no hacía algo, me quedaría sin luz. Tomé la carta con manos temblorosas y la agregué a la pila. Luego saqué el cuaderno y anoté: jueves, 28 de septiembre. Notificación de corte de luz. Si no pago $85 antes del martes, 3 de octubre, suspenderán el servicio. No tengo forma de pagar. Lorena sigue sin llamar. Cerré el cuaderno y me quedé sentada ahí, en la mesa del comedor, rodeada de cuentas sin pagar y con el estómago rugiendo de hambre. Y en ese momento, algo más cambió dentro de mí. Ya no era solo rabia. Ya no era solo determinación. Era algo más frío. Más calculado. Era la comprensión absoluta de que Lorena había cometido un error enorme. No solo un error moral o emocional. Había cometido un error práctico. Porque me había dejado aquí, sola, con tiempo suficiente para pensar. Para planear. Para construir un caso tan sólido que cuando regresara, no iba a poder escapar de las consecuencias. Y yo iba a asegurarme de que cada día de estos 3 meses quedara registrado. Cada momento de sufrimiento. Cada cuenta sin pagar. Cada comida que me saltaba. Cada noche que pasaba despierta por el miedo. Todo iba a quedar documentado con una precisión implacable. Porque cuando llegara el momento del ajuste de cuentas, yo no iba a depender de la memoria. No iba a depender de las emociones. Iba a depender de los hechos. Y los hechos, cuando están bien documentados, son imposibles de refutar. Lorena todavía no lo sabía, pero su crucero de lujo iba a costarle mucho más que el dinero que gastó en él. Iba a costarle su tranquilidad, su reputación y posiblemente, su libertad.
El viernes por la noche, exactamente 2 semanas después de que Lorena se fue, me senté en la oscuridad de mi habitación con el cuaderno abierto sobre mi regazo. Había empezado a racionar incluso la luz. Apagaba todas las lámparas excepto una, y solo la encendía cuando era absolutamente necesario. Sabía que la cuenta de electricidad iba a llegar de todas formas, pero al menos mi conciencia estaba tranquila sabiendo que había intentado ahorrar. La luna entraba por la ventana, proyectando sombras largas sobre las paredes. En ese silencio pesado, empecé a escribir una nueva entrada. Pero esta vez no solo registré hechos. Esta vez escribí algo más profundo. He estado pensando en todas las veces que Lorena me hizo sentir culpable por existir. Todas las veces que me dijo que era una carga, que complicaba su vida, que necesitaba demasiado. Y yo siempre lo creí. Siempre pensé que tal vez tenía razón, que tal vez yo pedía demasiado, que tal vez mi sola presencia era un problema. Pero ahora me doy cuenta de que nunca pedí demasiado. Solo pedí lo mínimo que cualquier ser humano merece: respeto, dignidad, un poco de compasión. Y ni siquiera eso pudo darme. Cerré el cuaderno y lo sostuve contra mi pecho. Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero esta vez no las dejé caer. Ya había llorado suficiente. Ahora era tiempo de otra cosa. Era tiempo de acción. El sábado por la mañana desperté con una idea clara. Necesitaba hacer un inventario completo de todo lo que estaba pasando. No solo de la comida o el dinero. Necesitaba documentar mi estado físico también. Porque si esto iba a convertirse en un caso real, necesitaba pruebas médicas. Me paré frente al espejo del baño y me observé con honestidad brutal. Mi rostro estaba demacrado. Los pómulos sobresalían más de lo normal. Las ojeras eran profundas y oscuras. Mi piel tenía un tono grisáceo, enfermizo. Me levanté la blusa y pude contar mis costillas. Podía ver la forma de mi clavícula de una manera que nunca antes había visto. Busqué en el botiquín del baño y encontré una libreta vieja donde mi esposo solía anotar sus medicamentos. La abrí en una página en blanco y empecé a escribir un registro médico casero. Sábado, 30 de septiembre. Peso, 57 kilos. Síntomas: mareos frecuentes, especialmente al levantarme. Debilidad muscular en piernas y brazos. Temblor en las manos. Dificultad para concentrarme. Palpitaciones ocasionales. Insomnio por ansiedad. Dolor de cabeza constante. Guardé la libreta junto al cuaderno principal. Ahora tenía 2 registros. Uno económico y emocional. Otro médico. Ambos pintaban el mismo cuadro: abandono sistemático con consecuencias reales y medibles. El domingo decidí hacer algo arriesgado. Iba a llamar a Lorena. Sabía que ella había dicho que no quería que la molestara, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba tener un registro de que lo intenté, de que busqué ayuda, de que no me quedé callada completamente. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué su número. El tono sonó una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5. Finalmente, entró el buzón de voz. Este es el buzón de Lorena Meneses. No puedo contestar ahora. Deja tu mensaje después del tono. Esperé el pitido. Y entonces hablé, con voz que intenté mantener firme pero que se quebraba en ciertos momentos. Lorena, soy yo. Tu mamá. Sé que dijiste que no querías que te llamara, pero necesito hablar contigo. Las cuentas se están venciendo. No tengo dinero para pagarlas. Van a cortar la luz el martes. No tengo casi comida. Por favor, necesito que me llames. Por favor. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, esperando. Esperé 1 hora. 2 horas. 3. El teléfono nunca sonó. Saqué el cuaderno y anoté: domingo, 1 de octubre. Llamé a Lorena. Dejé mensaje explicando la situación. No devolvió la llamada. Esa noche, mientras intentaba dormir con el estómago vacío y el cuerpo adolorido, pensé en todas las madres que probablemente estaban pasando por algo similar. Madres ancianas abandonadas por hijos ingratos. Madres que habían dado todo y ahora no recibían nada a cambio. Madres que sufrían en silencio porque tenían miedo o vergüenza de hablar.
Y me pregunté cuántas de ellas tenían la fuerza para hacer lo que yo estaba haciendo. Para documentar. Para resistir. Para prepararse para un enfrentamiento que podría cambiar todo. El lunes amaneció con un cielo nublado que parecía reflejar perfectamente mi estado de ánimo. Me levanté temprano, a pesar de que había dormido muy poco. Preparé un té simple con agua caliente y me senté junto a la ventana, observando la calle despertar. Vi a los vecinos salir de sus casas, subir a sus autos, irse a trabajar, vivir sus vidas normales. Y yo aquí, atrapada en esta pesadilla de la que no podía escapar. Pero entonces recordé algo importante. No estaba solo intentando sobrevivir. Estaba construyendo algo. Cada día que pasaba, cada entrada en el cuaderno, cada fotografía que tomaba, era un ladrillo más en una estructura que eventualmente se convertiría en un muro imposible de derribar. Lorena había cometido un error garrafal. Me había dado tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para planear. Tiempo para preparar una respuesta que ella nunca vio venir. Y ese tiempo, por doloroso que fuera vivirlo, era exactamente lo que necesitaba para construir un caso irrefutable. El martes, el día en que amenazaban con cortar la electricidad, esperé junto a la ventana. Observé la calle con ansiedad, preguntándome si realmente lo harían. Si realmente llegaría una camioneta de la compañía eléctrica y me dejarían a oscuras. Pasaron las horas. La mañana se convirtió en tarde. La tarde comenzó a oscurecerse. Y entonces, justo cuando el sol empezaba a ponerse, vi una camioneta blanca estacionarse frente a mi casa. Un hombre con uniforme azul se bajó, caminó hacia el medidor de luz que estaba en un costado de la casa, y después de revisar algo en su tableta, hizo algo que no pude ver desde donde estaba. 5 minutos después, se fue. Fui a la cocina e intenté encender la luz. Nada. Presioné el interruptor varias veces. Nada. La electricidad había sido cortada. Me quedé ahí parada, en la oscuridad que comenzaba a invadir la casa, y sentí algo extraño. No era solo miedo o tristeza. Era una especie de calma fría. Porque ahora esto ya no era solo negligencia emocional. Esto era abandono con consecuencias tangibles y documentevels. Saqué la cámara, esperé a que quedara un poco de luz natural, y tomé fotografías de los interruptores que no funcionaban. Del refrigerador apagado. De la casa a oscuras. Luego saqué el cuaderno y escribí, usando la poca luz que quedaba del día, martes, 3 de octubre. La compañía eléctrica cortó el servicio por falta de pago. La casa está sin luz. No puedo usar el refrigerador. No puedo cocinar adecuadamente. No tengo calefacción. Lorena sigue sin llamar. Esto es negligencia. Esto es abandono. Y esto tiene pruebas. Cerré el cuaderno y lo guardé. Y mientras la oscuridad terminaba de envolver la casa, sonreí por primera vez en semanas. Porque Lorena acababa de darme exactamente lo que necesitaba. Evidencia irrefutable de que me había abandonado a mi suerte. La primera noche sin electricidad fue la más larga de mi vida. No por la oscuridad en sí, sino por todo lo que esa oscuridad representaba. Me senté en la sala, envuelta en una manta vieja, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. El crujir de la madera. El viento contra las ventanas. El silencio pesado que se hacía más profundo con cada hora que pasaba. No pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, pensando, recordando, planeando. Y cuando finalmente amaneció el miércoles, con la luz gris del alba filtrándose por las cortinas, supe que había llegado a un punto sin retorno. Ya no podía seguir así. Ya no podía simplemente esperar a que los 3 meses pasaran. Algo tenía que cambiar. Me levanté de la cama con el cuerpo adolorido y la mente clara. Fui a la cocina y preparé el último poco de arroz que me quedaba. Lo comí frío, sin poder calentarlo, masticando despacio mientras miraba por la ventana. El vecindario estaba despertando. La gente salía a sus jardines. Los niños esperaban el autobús escolar. La vida continuaba normal para todos excepto para mí. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, vi algo que cambiaría todo. Celia Valverde estaba parada en su jardín, pero no estaba regando las plantas como de costumbre. Estaba mirando hacia mi casa con expresión preocupada. Muy preocupada. Y entonces, para mi sorpresa,
Empezó a caminar hacia mi puerta. Mi primer instinto fue esconderme. Fingir que no estaba en casa. Evitar las preguntas que sabía que vendrían. Pero algo me detuvo. Esa misma voz que me había dicho que documentara todo, que registrara cada detalle, ahora me decía algo diferente. Me decía que dejara entrar a Celia. Que esta era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Escuché el timbre sonar. Una vez. 2 veces. Respiré profundo, me arreglé un poco el cabello con las manos, y fui a abrir la puerta. Celia estaba ahí, con una canasta en las manos y una expresión en el rostro que era mitad preocupación, mitad determinación. Nos miramos en silencio por un momento. Y en ese momento, vi algo en sus ojos que no esperaba ver. No era lástima. Era comprensión. Como si ella supiera, sin que yo tuviera que decir una palabra, que algo terrible estaba pasando. Fátima, dijo suavemente. Perdona que te moleste, pero necesito hablar contigo. Asentí sin decir nada y le hice una seña para que entrara. Ella pasó y yo cerré la puerta detrás de nosotros. Caminamos hacia la sala y nos sentamos. Celia dejó la canasta sobre la mesa de centro. Pude ver que contenía algunas frutas, un pan, y lo que parecía ser un recipiente con comida casera. He estado observando tu casa las últimas semanas, dijo Celia, yendo directo al punto. Y he notado cosas. Tu jardín está descuidado, algo que nunca había visto antes. No ha salido casi nada. Has perdido mucho peso. Y ayer vi que vinieron a cortar tu electricidad. Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero las contuve. No quería llorar. No todavía. Fátima, continuó Celia, inclinándose hacia adelante. ¿Dónde está Lorena? Esa pregunta simple, directa, honesta, rompió algo dentro de mí. Todas las semanas de silencio, de vergüenza, de intentar mantener las apariencias, se derrumbaron en un instante. Y antes de que pudiera detenerme, las palabras empezaron a salir. Se fue, susurré. Se fue a un crucero por 3 meses. Me dejó sola con $10. $10, Celia. Para 3 meses. Vi cómo los ojos de Celia se abrían con sorpresa y luego con algo más oscuro. Indignación. Rabia contenida. $10, repitió, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Para 3 meses? ¿Y las cuentas? ¿La comida? ¿Tus medicinas? No hay nada, dije, y ahora las lágrimas sí comenzaron a caer. No tengo nada. Gasté los $10 en arroz y atún. Ya casi se acabó. Cortaron la luz ayer. El agua va a ser la siguiente. ¿Y Lorena? Lorena no contesta mis llamadas. No le importa. Celia se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Pude ver cómo sus manos se cerraban en puños sobre su regazo, cómo su mandíbula se tensaba. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Fátima, esto no es negligencia común. Esto es abandono de una persona mayor. Y es ilegal. Levanté la vista hacia ella, sorprendida. ¿Ilegal? Sí, dijo Celia con firmeza. Tengo una prima que es trabajadora social. He escuchado casos como este. Cuando un familiar abandona a una persona mayor, dejándola sin recursos, sin cuidado, sin forma de sobrevivir, eso tiene nombre. Y tiene consecuencias legales. Sentí como algo cambiaba en mi pecho. Una chispa de esperanza. De posibilidad. De justicia. Pero necesitas pruebas, continuó Celia. Necesitas poder demostrar que esto está pasando. Que no son solo palabras. ¿Tienes algo? ¿Recibos? ¿Mensajes? Algo que demuestre que Lorena te abandonó. Me quedé en silencio por un momento. Y entonces, lentamente, me levanté y fui a la cocina. Saqué el cuaderno de su escondite. Saqué la cámara con las fotografías. Saqué la libreta con mis registros médicos. Regresé a la sala y coloqué todo sobre la mesa de centro, frente a Celia. Tengo esto, dije suavemente. He estado registrando todo desde el primer día. Vi cómo los ojos de Celia se abrían aún más mientras tomaba el cuaderno y comenzaba a hojearlo. Leía las entradas en silencio, pasando páginas despacio. Luego tomó la cámara y revisó las fotografías.
y finalmente, leyó mis registros médicos. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí con una expresión que era mitad asombro, mitad respeto profundo. Fátima, dijo con voz temblorosa. Esto es exactamente lo que se necesita. Tienes fechas. Tienes números. Tienes evidencia visual. Tienes un registro médico de cómo esto te ha afectado físicamente. Esto es un caso sólido. ¿Un caso?, pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Sí, dijo Celia, cerrando el cuaderno con cuidado. Esto es suficiente para presentar una denuncia formal, para que las autoridades intervengan, para que Lorena enfrente las consecuencias de lo que está haciendo. Me senté de nuevo, sintiendo como las piernas me temblaban. Consecuencias. Autoridades. Denuncia formal. Esas palabras sonaban grandes, pesadas, reales. Tengo un conocido, dijo Celia después de un momento. Un abogado que se especializa en casos de derecho familiar y protección de personas mayores. Se llama Javier Serrano. Es buena persona, honesto, y no cobra consulta inicial. ¿Me dejarías contactarlo? ¿Mostrarle esto? Miré el cuaderno sobre la mesa. Todas esas páginas llenas de dolor, de hambre, de abandono, de verdad cruda y honesta. Y me di cuenta de que este era el momento que había estado esperando sin saberlo. El momento en que mi sufrimiento silencioso se convertiría en algo más. En algo con peso, con poder, con consecuencias. Sí, dije finalmente, con voz firme. Sí, por favor. Quiero hablar con él. Celia asintió y tomó su teléfono. Marcó un número y esperó. Después de unos segundos, alguien contestó. ¿Javier? Soy Celia Valverde. Necesito tu ayuda con algo urgente. Es sobre una vecina mía. Una señora mayor que ha sido abandonada por su hija. Sí, tiene pruebas. Muchas pruebas. ¿Podrías venir hoy? Es serio. Escuchó la respuesta y asintió. Perfecto. Te mando la dirección. Gracias, Javier. Colgó el teléfono y me miró con una pequeña sonrisa. Viene en 2 horas. Va a revisar todo. Y entonces vamos a decidir qué hacer. Me quedé ahí sentada, procesando todo lo que acababa de pasar. En menos de 1 hora, mi situación había cambiado completamente. Ya no estaba sola. Ya no era solo una mujer anciana sufriendo en silencio. Ahora tenía a alguien de mi lado. Tenía pruebas. Y pronto, tendría a un abogado. Celia se levantó y me dio un abrazo suave pero firme. No estás sola, Fátima susurró. Ya no estás sola. Y cuando se separó, vi algo en sus ojos que no había visto en semanas. Esperanza. Justicia. La promesa de que las cosas iban a cambiar. Ella se fue a su casa para esperar al abogado, dejándome la canasta con comida. Me quedé sentada en la sala, mirando el cuaderno sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Lorena había cometido un error enorme. Me había subestimado. Había asumido que yo era demasiado débil, demasiado asustada, demasiado sumisa para hacer algo. Pero estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Y cuando regresara de ese crucero, iba a encontrar algo muy diferente a lo que esperaba. Iba a encontrar consecuencias reales. Iba a encontrar justicia. 2 horas después, exactamente como Celia había dicho, escuché el timbre de la puerta. Me levanté despacio, alicé mi vestido con las manos temblorosas, y fui a abrir. Celia estaba ahí, acompañada de un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con pantalón oscuro y camisa clara. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo y tenía una expresión seria pero amable en el rostro. Fátima, dijo Celia suavemente. Él es el doctor Javier Serrano, el abogado del que te hablé. Javier extendió su mano y yo la estreché con timidez. Su apretón era firme pero gentil. Mucho gusto, señora Meneses. Celia me ha contado un poco sobre su situación. Podemos pasar. Asentí y los dejé entrar. Caminamos hasta la sala y nos sentamos. Javier sacó una libreta y un bolígrafo de su maletín,
y me miró directamente a los ojos con una expresión que transmitía profesionalismo, pero también compasión genuina. Señora Meneses, comenzó. Antes de revisar cualquier documento, necesito que me cuente con sus propias palabras qué está pasando. Desde el principio. Sin omitir detalles, por incómodos que sean. ¿Puede hacer eso? Respiré profundo. Esta era la primera vez que iba a contar mi historia completa a alguien fuera de estas paredes. La primera vez que iba a poner en palabras todo el dolor, toda la humillación, todo el abandono que había sufrido. Y no sabía si iba a poder hacerlo sin derrumbarme. Pero tenía que intentarlo. Mi hija Lorena, comencé con voz temblorosa, se fue de viaje hace 3 semanas. Un crucero por el Caribe. 3 meses completos. Cuando se fue, me dejó $10. Solo $10. Me dijo que tenía que aprender a arreglármela sola, que ya era hora de que dejara de depender de ella. Javier anotaba mientras yo hablaba, sin interrumpir. Esta es mi casa, continué. La compré yo con el dinero del seguro de vida de mi esposo cuando él murió hace 12 años. Lorena vive aquí conmigo. No paga renta. No contribuye a los gastos. Come de mi comida. Usa mis servicios. Y aún así, me trata como si yo fuera una carga para ella. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse, pero las contuve. No podía llorar ahora. Necesitaba ser clara. Necesitaba ser fuerte. Cuando se fue, quedaban algunas cosas en la alacena. Pero no mucho. Usé los $10 para comprar arroz, atún y pan. Eso fue hace casi 2 semanas. Ya casi no queda nada. He perdido 6 kilos. Me siento débil todo el tiempo. Tengo mareos. Temblores. Y las cuentas. Todas las cuentas están sin pagar. Ayer cortaron la electricidad. Pronto van a cortar el agua también. ¿Ha intentado contactar a su hija?, preguntó Javier, levantando la vista de su libreta. Sí, dije, sintiendo como la vergüenza me quemaba las mejillas. La llamé el domingo. Le dejé un mensaje explicándole todo. Que no tenía dinero. Que iban a cortar los servicios. Que necesitaba ayuda. Nunca contestó. Nunca devolvió la llamada. Javier asintió lentamente, escribiendo más notas. ¿Y no tiene otros familiares? Nadie más que pueda ayudarla. Negué con la cabeza. No, mi esposo murió. No tengo hermanos. Mis padres fallecieron hace años. Lorena es mi única familia. Y me abandonó. El silencio que siguió fue pesado. Javier dejó de escribir y me miró con una expresión que mezclaba tristeza y algo más oscuro. Indignación profesional. Señora Meneses, dijo finalmente. Lo que me está describiendo es abandono de persona mayor. Es una forma de maltrato que está tipificada en la ley. Y es seria. Muy seria. Celia mencionó eso, dije suavemente. Por eso le pedí que lo trajera. Bien, dijo Javier, cerrando su libreta por un momento. Ahora necesito ver las pruebas que Celia me dijo que tiene. Cualquier documento, registro, fotografía, cualquier cosa que pueda demostrar lo que está pasando. Me levanté y fui a buscar todo. El cuaderno, la cámara, la libreta médica, las cuentas sin pagar, el comprobante de compra del supermercado, todo lo que había acumulado durante estas semanas de sufrimiento. Regresé y coloqué todo sobre la mesa de centro frente a Javier. Él tomó el cuaderno primero y comenzó a leerlo. Vi cómo sus ojos se movían de línea en línea, de página en página. De vez en cuando hacía una pausa, como si algo lo hubiera impactado particularmente. Luego tomó la cámara y revisó las fotografías una por una. La alacena vacía. El refrigerador apagado. Las cuentas acumuladas. El billete de $10. Cuando terminó de revisar todo, se recostó en el sofá y exhaló profundamente. Se quedó en silencio por varios segundos, como procesando todo lo que acababa de ver. Señora Meneses, dijo finalmente, con voz seria y controlada, esto es uno de los casos más documentados y claros de abandono de persona mayor que he visto en mi carrera. Usted ha hecho un trabajo extraordinario registrando todo. Fechas exactas. Cantidades precisas. Evidencia fotográfica. Registro médico de deterioro físico. Esto es exactamente lo que un fiscal necesitaría para construir un caso.
Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Un fiscal? Quiere decir, esto es criminal. Puede serlo, dijo Javier, asintiendo. El abandono de persona mayor, especialmente cuando resulta en daño físico documentable como pérdida de peso severa, desnutrición, privación de servicios básicos, puede constituir un delito. Pero antes de llegar a eso, hay otros pasos que podemos tomar. ¿Qué tipo de pasos?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Javier se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Primero, podemos presentar una denuncia ante los servicios de protección de adultos mayores. Ellos pueden investigar la situación, documentar oficialmente el abandono y tomar medidas inmediatas para protegerla. Segundo, podemos considerar acciones legales civiles contra su hija. Esto podría incluir órdenes de restricción, demandas por daños y perjuicios, e incluso la posibilidad de revocar cualquier beneficio que ella puede estar recibiendo de vivir en su casa. Escuché cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto. Opciones. Posibilidades. Justicia. Pero aquí hay algo muy importante que necesito preguntarle, continuó Javier, mirándome directamente a los ojos. ¿Qué es lo que usted quiere que pase? Porque una vez que iniciamos este proceso, no hay vuelta atrás. Su hija va a enfrentar consecuencias reales, posiblemente legales, definitivamente sociales y familiares. Su relación con ella va a cambiar para siempre. Entonces necesito saber, ¿está preparada para eso? Esa pregunta flotó en el aire entre nosotros. Era la pregunta que yo había estado evitando hacerme a mí misma durante semanas. Porque la respuesta implicaba aceptar algo doloroso. Implicaba aceptar que la hija que yo había criado, que había amado, que había sacrificado todo por ella, realmente me había abandonado. Y que no había vuelta atrás. Pero ya no podía seguir mintiendo. Ya no podía seguir protegiendo a alguien que no me protegía a mí. Sí, dije finalmente, con voz firme. Estoy preparada. Porque lo que Lorena me hizo no está bien. Y si yo no digo nada, si yo no hago nada, ella va a creer que puede salirse con la suya. Va a creer que puede tratar a las personas así sin consecuencias. Y tal vez la próxima vez lo haga con alguien más. Con alguien que no tenga la fuerza que yo he encontrado para documentar todo esto. Vi cómo algo cambiaba en la expresión de Javier. Respeto. Admiración incluso. Entonces vamos a proceder, dijo, abriendo su maletín y sacando varios documentos. Lo primero que vamos a hacer es presentar un reporte formal ante servicios sociales. Voy a necesitar que firme algunos documentos dándome autorización para actuar en su nombre. También voy a tomar copias de todo lo que me ha mostrado. El cuaderno, las fotografías, todo. Asentí. Haga lo que sea necesario. Durante la siguiente hora, Javier me explicó cada documento antes de que lo firmara. Me habló sobre mis derechos, sobre las opciones legales disponibles, sobre lo que podía esperar en los próximos días y semanas. Y mientras hablaba, sentí como algo pesado se levantaba de mis hombros. Ya no estaba sola. Ya no estaba indefensa. Tenía a alguien profesional, capacitado, que sabía exactamente cómo navegar este sistema. Alguien que iba a luchar por mí. Cuando terminamos, Javier guardó todos los documentos en su maletín y se puso de pie. Voy a presentar todo esto mañana mismo. Los servicios sociales van a querer hacer una visita a su casa para documentar las condiciones. Van a tomarle fotografías. Van a hacer preguntas. Y entonces van a iniciar una investigación formal sobre su hija. ¿Y qué va a pasar cuando Lorena regrese?, pregunté, la pregunta que había estado quemándome por dentro. Javier me miró con una expresión seria. Cuando ella regrese, va a encontrar una situación muy diferente a la que dejó. Va a encontrar una investigación activa. Va a encontrar documentación oficial de abandono. Y va a tener que responder por sus acciones. Legalmente. Formalmente. Con consecuencias reales. Me acompañó hasta la puerta junto con Celia. Antes de irse, se volteó hacia mí una última vez. Señora Meneses, lo que usted ha hecho, documentar todo con tanta precisión, es extraordinario. La mayoría de las personas en su situación están demasiado asustadas o avergonzadas para actuar. Usted no. Usted decidió defenderse. Y eso requiere coraje. Cuando se fueron,
Cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo vacío de mi casa. La casa sin luz. La casa sin comida. La casa donde había sufrido tanto. Pero ahora, por primera vez en semanas, esa casa no se sentía como una prisión. Se sentía como el escenario de una batalla que finalmente estaba lista para pelear. Los días que siguieron a la visita del doctor Javier Serrano fueron diferentes a todo lo que había experimentado antes. Ya no era solo yo contra el mundo. Ya no era solo una mujer anciana sufriendo en silencio. Ahora había un proceso en marcha. Una maquinaria legal que se había puesto en movimiento. Y yo era el centro de todo. El jueves por la mañana, tal como Javier había prometido, llegaron 2 trabajadoras sociales a mi casa. Una era una mujer joven llamada Samara, con cabello oscuro recogido en un moño profesional. La otra era mayor, tal vez de unos 50 años, y se presentó como Estefanía. Ambas traían portapapeles, cámaras, y una expresión de seriedad que me hizo entender que esto era real. Muy real. Señora Meneses, dijo Estefanía con voz amable pero firme, vamos a necesitar documentar las condiciones de su hogar y su estado físico actual. Esto es parte del protocolo de investigación. Nos permite entrar. Abrí la puerta completamente y las dejé pasar. Caminaron por toda la casa, tomando fotografías de cada habitación. El refrigerador vacío. La alacena casi sin comida. Los interruptores de luz que no funcionaban. Las cuentas acumuladas sobre la mesa del comedor. La cama donde yo dormía sola cada noche. Todo quedó registrado con la precisión clínica de una investigación oficial. Samara tomó notas en su portapapeles mientras Estefanía me hacía preguntas. Las mismas que le había respondido a Javier, pero ahora con más detalle. ¿Cuánto pesaba antes de que Lorena se fuera? ¿Cuánto peso ahora? ¿Qué síntomas físicos había experimentado? Si había buscado atención médica. ¿Por qué no lo había hecho? No tengo dinero para el doctor, expliqué con vergüenza. Y no quiero usar mi seguro porque las facturas médicas se acumulan y no tengo forma de pagarlas. Estefanía anotó eso con expresión grave. Eso es parte del problema, señora Meneses. Su hija la dejó no solo sin recursos económicos, sino también sin acceso a cuidado médico básico. Eso agrava significativamente la situación. Después de más de 1 hora de documentación, Estefanía se sentó conmigo en la sala. Señora Meneses, basándonos en lo que hemos visto y documentado hoy, vamos a clasificar esto como un caso de abandono severo de persona mayor. Vamos a abrir una investigación formal contra Lorena Meneses. También vamos a proporcionarle recursos inmediatos de emergencia. ¿Recursos?, pregunté, sin entender completamente. Sí, dijo Samara, sacando algunos papeles de su carpeta. Vamos a conectarla con un programa de asistencia alimentaria de emergencia. También vamos a coordinar con las compañías de servicios para evitar más cortes mientras dura la investigación. Y vamos a asignarle un trabajador social que va a visitarla semanalmente para monitorear su situación. Sentí como las lágrimas comenzaban a caer antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. ¿Cuándo regresa su hija del viaje?, preguntó Estefanía. A principios de diciembre, respondí, limpiándome las lágrimas con la mano. Faltan todavía como 8 semanas. Estefanía y Samara intercambiaron una mirada significativa. Perfecto, dijo Estefanía. Eso nos da tiempo suficiente para completar la investigación antes de que ella regrese. Cuando Lorena vuelva, va a ser notificada oficialmente de las acusaciones en su contra. Va a tener que presentarse a una audiencia. Y va a tener que responder por todo lo que hizo. Se fueron después de darme varios documentos con información de contacto y recursos disponibles. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en el pasillo, sosteniendo esos papeles contra mi pecho. Por primera vez en un mes, sentí que no estaba completamente sola. Que había personas que se preocupaban. Que me creían. Que estaban de mi lado. 2 días después, llegó una caja de comida de emergencia. Arroz, frijoles, pasta, salsa de tomate, atún, aceite, algunos vegetales enlatados y hasta un poco de pollo congelado. También incluía leche en polvo, pan y algunas frutas. Era más comida de la que había visto en mi cocina en semanas. Guardé todo con manos temblorosas,
organizando cada artículo en la alacena como si fueran tesoros. Y en cierto modo, lo eran. Era la diferencia entre seguir muriendo de hambre o tener la fuerza para llegar hasta el final de esto. Esa misma tarde, mientras preparaba una comida real por primera vez en semanas, escuché que tocaban a mi puerta. Era Celia, con una sonrisa en el rostro. «Fátima, tengo noticias», dijo apenas entró. Hablé con Javier. Me contó que la investigación está avanzando rápido. Aparentemente, cuando las trabajadoras sociales revisaron los registros, encontraron que Lorena había estado cobrando un beneficio del gobierno destinado a tu cuidado. Un subsidio que se otorga a familiares que cuidan de personas mayores. Me quedé helada. ¿Qué? Sí, dijo Celia con expresión seria. Al parecer, Lorena aplicó para ese beneficio hace 2 años, declarando que era tu cuidadora principal. Ha estado recibiendo casi $500 mensuales del gobierno específicamente para cuidarte. Para tus alimentos, medicinas, necesidades básicas. Y no solo no te cuidó, sino que te abandonó completamente. Sentí como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. $500 mensuales. Durante 2 años. Eso era dinero que se suponía era para mí. Para mis necesidades. Y Lorena lo había estado usando para ella misma. Para sus viajes. Para sus lujos. Mientras yo pasaba hambre. Eso es fraude, dije con voz temblorosa. Eso es robo. Exactamente, dijo Celia. Y ahora es parte de la investigación. Esto ya no es solo abandono, Fátima. Ahora también hay fraude de beneficios gubernamentales involucrado. Las consecuencias para Lorena van a ser mucho más serias de lo que pensábamos. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, no pude dormir. No por miedo o ansiedad esta vez, sino porque mi mente no dejaba de procesar todo lo que estaba sucediendo. La investigación, el fraude, las pruebas que se acumulaban, las consecuencias que se acercaban como una tormenta inevitable. Lorena había jugado conmigo durante años. Me había manipulado. Me había usado. Me había robado. Y todo ese tiempo, yo había permanecido en silencio, creyendo que era mi deber como madre aguantar todo, perdonar todo, soportar todo. Pero ya no más. Las semanas siguientes pasaron en una especie de nebulosa extraña. Samara venía a visitarme cada semana para verificar que estuviera bien. Me traía más provisiones. Me hacía preguntas sobre cómo me sentía. Si había tenido contacto con Lorena. La respuesta siempre era no. Lorena nunca llamó. Nunca se preocupó. Nunca preguntó si su madre seguía viva. Javier me mantenía informada sobre el progreso de la investigación. Me explicó que habían contactado a la compañía del crucero y confirmado que Lorena efectivamente estaba a bordo, disfrutando del viaje. Habían verificado el costo del crucero, más de $6,000. Dinero que supuestamente no tenía para darme a mí, pero que sí tenía para gastarlo en ella misma. También me explicó que habían emitido una orden judicial para que Lorena se presentara a una audiencia inmediatamente después de su regreso. No iba a tener tiempo de desempacar. No iba a tener tiempo de preparar excusas. La justicia la estaría esperando en el aeropuerto. A mediados de noviembre, exactamente 2 meses después de que Lorena se fue, recibí una llamada de Javier. Señora Meneses, dijo con voz seria. Necesito informarle que el fiscal ha decidido presentar cargos criminales contra su hija. No solo por el abandono, sino también por fraude de beneficios gubernamentales. Esto significa que cuando regrese, va a enfrentar consecuencias legales graves. Me quedé en silencio por un momento, procesando esas palabras. Cargos criminales. Consecuencias legales graves. Mi hija. La niña que había cargado en mis brazos. La que había criado con tanto amor. Ahora enfrentaba la posibilidad de ir a juicio. De tener un registro criminal. De pagar por lo que me había hecho. Señora Meneses, dijo Javier. ¿Está ahí? Sí, susurré. Estoy aquí. Sé que esto es difícil, continuó Javier con voz amable. Pero necesito que entienda que usted no está haciendo nada malo. Usted está ejerciendo sus derechos. Está buscando justicia por el maltrato que sufrió. Esto no la hace mala madre. La hace una mujer valiente que se negó a seguir siendo víctima.
Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá, mirando por la ventana. Afuera, el mundo seguía girando. Los vecinos vivían sus vidas. Los niños jugaban. Los autos pasaban. Todo normal. Pero aquí adentro, en esta casa que había sido mi prisión durante 2 meses, algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la mujer débil y sumisa que Lorena había dejado atrás. Era alguien diferente. Alguien más fuerte. Alguien que había aprendido que el silencio no es virtud cuando se usa para esconder abuso. Saqué el cuaderno una última vez y escribí una entrada final. Noviembre 15. Hoy me informaron que Lorena enfrentará cargos criminales cuando regrese. He pasado por el infierno estos 2 meses. He sufrido hambre, frío, miedo, soledad. Pero también he descubierto algo que nunca supe que tenía: dignidad propia, valor, la capacidad de defenderme. Y cuando Lorena regrese, va a descubrir que ya no puede pisotearme. Porque esta vez, la verdad tiene voz. Y esa voz es la mía. Cerré el cuaderno y lo guardé. Faltaba menos de 1 mes para que Lorena regresara. Y yo estaría lista. El primer lunes de diciembre amaneció frío y gris. Era el día que había estado esperando y temiendo a la vez durante casi 3 meses. El día en que Lorena regresaría de su crucero. El día en que todo lo que había construido en silencio finalmente saldría a la luz. Me desperté temprano, a pesar de que apenas había dormido. Me puse mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente a la que había sido 3 meses atrás. Más delgada, sí, con más arrugas de preocupación en el rostro, pero también con algo nuevo en los ojos. Determinación. Dignidad recuperada. Javier había coordinado todo con precisión. Lorena llegaría al aeropuerto a las 3 de la tarde. Ahí estaría esperándola un oficial de servicios sociales, junto con un representante del fiscal. Le entregarían una citación oficial y la escoltarían directamente a una reunión preliminar. No iba a poder venir a casa primero. No iba a poder lavar su ropa de viaje o revisar sus fotos del crucero. La realidad la golpearía apenas pusiera un pie en tierra. Pero yo había pedido algo específico a Javier. Antes de todo eso, antes de las confrontaciones legales y las audiencias formales, yo quería que Lorena viera la casa. Quería que viera las consecuencias de sus acciones. Quería que entendiera, con sus propios ojos, lo que me había hecho. Así que a las 10 de la mañana, Javier llegó a mi casa acompañado de Estefanía, la trabajadora social. Traían cámaras de video, documentos legales, y una expresión seria que me recordó la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. «Señora Meneses», dijo Javier, «vamos a preparar todo para cuando su hija llegue. Queremos que ella vea exactamente cómo quedó la casa después de que se fue. Queremos que entienda el impacto real de sus acciones». Pasamos las siguientes horas organizando todo. No limpiamos nada. No arreglamos nada. Dejamos la casa exactamente como había estado durante las peores semanas. Las cuentas sin pagar apiladas sobre la mesa. El refrigerador que ahora funcionaba pero que había estado apagado por semanas. Las fotografías impresas que mostraban la alacena vacía, mi cuerpo demacrado, la oscuridad de la casa sin electricidad. Y en el centro de todo, sobre la mesa del comedor, colocamos el cuaderno. Abierto en la primera página. Con mis palabras escritas a mano, contando la historia completa de mi abandono. A las 2 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Javier. Su hija acaba de aterrizar. Vamos camino a su casa. Llegamos en 40 minutos. Esos 40 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en el sofá de la sala, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, esperando. Celia vino a acompañarme, sentándose a mi lado en silencio solidario. No necesitábamos hablar. Ella sabía lo que este momento significaba para mí. Y entonces, a las 3 menos 10, escuché el sonido de un auto estacionándose frente a mi casa. Miré por la ventana y vi un carro oficial del gobierno. Del asiento trasero bajó Lorena, con su equipaje rojo brillante, su piel bronceada, su cabello arreglado con mechas nuevas. Se veía descansada, feliz, completamente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Junto a ella bajaron Javier, un oficial uniformado, y otra mujer que supuse era del fiscal.
Lorena miraba a todos con confusión evidente. Vi cómo movía los labios, preguntando algo. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a preocupación cuando Javier le mostraba unos documentos. Y entonces, todos caminaron hacia mi puerta. El timbre sonó. Me levanté despacio, respiré profundo, y fui a abrir. Cuando Lorena me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Mamá, ya llegué. ¿Me extrañaste?» Y entonces, sus ojos recorrieron la sala detrás de mí. Vi cómo la sonrisa se congelaba en su rostro, cómo sus ojos se abrían con sorpresa al ver a todas las personas ahí. A Javier, a Estefanía, a Cela, a los oficiales. «¿Qué está pasando?», preguntó, con voz que empezaba a subir de tono. «¿Quiénes son todas estas personas?» «Pasa, Lorena», dije con voz tranquila. «Hay cosas que necesitas ver». Ella entró, arrastrando su equipaje, mirando a todos con desconfianza creciente. La guié hasta el comedor, hasta la mesa donde estaba todo preparado. Las cuentas, las fotografías, el cuaderno. «¿Qué es esto?», preguntó, acercándose a la mesa. Tomó una de las fotografías. Era la imagen del refrigerador vacío. Luego tomó otra, la alacena sin comida, y otra más. Mi cuerpo demacrado pesándose en la báscula. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus manos comenzaban a temblar. «Esto es lo que pasó mientras tú estabas en tu crucero», dije, con voz firme. «Esto es lo que viví con los $10 que me dejaste». Lorena negó con la cabeza. «No, no entiendo. Tú tenías que arreglártelas. Solo eran 3 meses». «Solo 3 meses», repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a subir por mi garganta. 3 meses sin comida suficiente. 3 meses sin electricidad porque no pude pagar la cuenta. 3 meses sola, asustada, hambrienta, mientras tú disfrutabas del sol y del mar. Pero yo no pensé. Comenzó a decir, pero Javier la interrumpió. «Señorita Meneses», dijo con voz profesional y fría, «soy el doctor Javier Serrano, abogado de su madre. Y estoy aquí para informarle que enfrenta una investigación formal por abandono de persona mayor y fraude de beneficios gubernamentales». Vi cómo Lorena se tambaleaba, como si la hubieran golpeado físicamente. «¿Qué? ¿Fraude? ¿De qué están hablando?». Estefanía dio un paso adelante. «Durante los últimos 2 años, usted ha estado cobrando un subsidio del gobierno destinado al cuidado de su madre. $500 mensuales. Dinero que debía usarse para sus necesidades básicas. ¿Dónde está ese dinero, señorita Meneses?». Lorena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían frenéticamente entre todos los presentes, buscando una salida, una explicación, una forma de manipular la situación como siempre había hecho. Pero esta vez no había salida. Yo lo usaba para la casa», mintió débilmente. «Para los gastos». «Tenemos pruebas de que eso no es cierto», dijo Javier, abriendo su maletín y sacando documentos. «Tenemos registros bancarios que muestran que ese dinero iba directamente a su cuenta personal. Tenemos comprobantes de compras de lujo, de viajes, de restaurantes caros, mientras su madre pasaba hambre». Lorena tomó el cuaderno de la mesa con manos temblorosas. Comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente por las páginas, cómo su rostro cambiaba de confusión a horror a medida que leía mis palabras. Las fechas, los números, el registro detallado de cada día de abandono. «No», susurró. «No. Esto no puede estar pasando». Y entonces sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese momento, vi algo que nunca había visto antes en el rostro de mi hija. Miedo. Verdadero miedo. Porque finalmente entendía que no iba a poder salirse con la suya. Que las consecuencias eran reales. Que su madre ya no era la mujer débil y sumisa que había dejado atrás. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no entiendes. Yo necesitaba ese viaje. Estaba estresada. Necesitaba descansar. Y yo necesitaba comer», dije con voz tranquila pero firme. «Necesitaba luz. Necesitaba agua. Necesitaba medicinas. Necesitaba a mi hija. Pero no te importó.
Señorita Meneses, interrumpió el oficial, dando un paso adelante, está citada a una audiencia preliminar este viernes a las 9 de la mañana. Allí se le informarán formalmente los cargos en su contra. También se le notifica que tiene prohibido contactar a su madre fuera de presencia legal. Cualquier intento de intimidación, manipulación o contacto no autorizado será considerado obstrucción de la justicia. Vi cómo las lágrimas comenzaban a caer por las mejillas de Lorena. Mamá, por favor. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Exactamente, dije, sintiendo como mi propia voz se quebraba. Eres mi hija. Y aún así, me abandonaste. Me trataste como basura. Me dejaste morir de hambre. ¿Y ahora me pides compasión? ¿Ahora me pides que te proteja? Como siempre lo he hecho. Como siempre lo hice mientras tú me pisoteabas. Negué con la cabeza. No más. Lorena. Esta vez no. Esta vez vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Lorena intentó acercarse a mí, pero el oficial se interpuso. Necesita irse ahora, señorita Meneses. Tome su equipaje y váyase. Recibirá la notificación formal en los próximos días. La vi caminar hacia la puerta, arrastrando su equipaje rojo, con los hombros caídos y el rostro mojado de lágrimas. Se volteó una última vez hacia mí. Mamá. Susurró. Pero yo no respondí. Solo la miré en silencio mientras salía de mi casa. Tal vez por última vez. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó fue diferente al silencio de los últimos 3 meses. No era el silencio del abandono. Era el silencio de la justicia cumplida. De la dignidad recuperada. De una verdad que finalmente había sido escuchada. Javier puso su mano en mi hombro suavemente. Lo hizo muy bien, señora Meneses. Fue muy valiente. Miré el cuaderno sobre la mesa. Todas esas páginas llenas de dolor que ahora se habían convertido en el instrumento de mi liberación. Y pensé en todas las madres que sufren en silencio. En todas las mujeres mayores que son maltratadas por sus propios hijos y nunca encuentran la fuerza para hablar. No fui valiente, dije suavemente. Solo decidí que mi vida valía la pena pelear por ella. Las semanas siguientes trajeron audiencias, declaraciones, más documentación. El caso contra Lorena avanzó con la fuerza implacable de la verdad respaldada por pruebas. Al final, enfrentó cargos criminales, tuvo que devolver todo el dinero del subsidio fraudulento y fue sentenciada a servicio comunitario, además de una orden judicial que le prohibía acercarse a mí sin supervisión. Perdió el privilegio de vivir en mi casa. Perdió el control que había tenido sobre mi vida durante años. Y más importante, perdió la capacidad de hacerme daño nunca más. Yo recuperé mi casa, mi paz, mi dignidad. Y aunque la relación con mi hija quedó rota, posiblemente para siempre, aprendí algo valioso. Aprendí que el amor materno no significa aceptar el abuso, que perdonar no significa olvidar, que la compasión no debe confundirse con ser el felpudo de nadie. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz, para defenderte, para decir, esto no está bien, y no voy a permitirlo más. Tengo 72 años. Y finalmente, por primera vez en mucho tiempo, me siento libre.